Bienvenidos a la emocionante historia de mentiras y pasión, donde la ficción y la realidad se entrelazan en una trama llena de sorpresas y emociones. Mike Hunter, un reconocido escritor de éxito que lleva una vida nómada, decide instalarse temporalmente en un pequeño pueblo para realizar una investigación. Sin embargo, su aislamiento se ve perturbado por la dueña de la casa, Kelly Flynn, una mujer que no se ajusta a las expectativas de Mike y que despertó su interés por conocerla mejor. Kelly necesitaba su ayuda y le pidió fingir ser su prometido para tranquilizar a su abuela enferma. Mike aceptó la propuesta y decidió aprovechar la oportunidad. Pero, a medida que actuaban como si estuvieran enamorados, comenzaron a experimentar sentimientos más profundos de los que habían planeado. Descubre cómo esta farsa de amor puede cambiar sus vidas en mentiras y pasión. Capítulo 1. Lo siento, se disculpa Mike Hunter. Me gustabas mucho, pero has tenido que morir. Se inclinó hacia atrás en su sillón y revisó las últimas líneas del guión que había terminado de escribir. Suspiró, satisfecho con la muerte de uno de sus personajes más memorables, y cerró el ordenador. Había estado 4 horas trabajando y necesitaba un descanso. El problema es, murmuró mientras se ponía de pie y se acercaba a la ventana, que no hay a dónde ir. Sacó el teléfono, buscó un número, lo marcó y esperó. ¿Cómo pude permitir que me convencieses para que viniese a pasar 6 meses aquí? Sam Ellman se echó a reír. A mí también me alegra hablar contigo. Ya, cómo no. A su mejor amigo le resultaba divertido, pero a Mike no le hacía ninguna gracia estar en aquel pueblo perdido. Se pasó la mano por el pelo y miró por la ventana. La casa que había alquilado era una mansión de estilo victoriano, flanqueada por unos árboles que debían de ser muy viejos y cuyas hojas estaban de color dorado y rojo en esos momentos. El cielo era muy azul y el sol del otoño brillaba desde detrás de varias nubes. Era un lugar muy tranquilo, tan tranquilo que casi daba miedo. Y él, que escribía novelas de suspense y de terror que solían llegar al número 1 de las listas del New York Times, sabía bien lo que era eso. Hablo en serio, Sam, voy a tener que quedarme aquí otros 4 meses porque tú me convenciste de que firmase 6 meses de alquiler. Sam se echó a reír. Estás ahí porque no sabes rechazar un reto. Aquello era cierto. Nadie lo conocía mejor que Sam. Se habían conocido hace muchos años, en un buque de la Armada estadounidense. Sam había llegado allí huyendo de las expectativas de su adinerada familia y Mike, de un pasado lleno de casas de acogida, mentiras y promesas rotas. Inmediatamente habían conectado y nunca habían perdido el contacto. Sam había vuelto a Nueva York y a la agencia literaria fundada por su abuelo y, después de un tiempo fuera, había descubierto que quería formar parte del negocio familiar. Mike había aceptado todos los trabajos que había encontrado en la construcción y había dedicado su tiempo libre a escribir. Ya de niño, Mike había sabido que quería ser escritor, y cuando por fin había empezado a escribir, no había podido dejar de hacerlo. Cuando había terminado el primer libro se había sentido como un corredor que hubiese ganado una carrera, agotado, satisfecho y triunfante. Había enviado a Sam aquella primera novela y éste le había hecho miles de sugerencias para que la mejorase. A pesar de que a nadie le gustaba que le corrigiesen, Mike había estado tan decidido a alcanzar su objetivo que había hecho la mayor parte de los cambios. Y el libro se había vendido casi inmediatamente por una cantidad bastante modesta, pero que a él le había sabido a gloria. Con su segundo libro, el boca a boca lo había colocado en las listas de bestsellers, y cuando había querido darse cuenta todos sus sueños se habían hecho realidad. Desde entonces, Sam y Mike habían trabajado juntos y habían formado muy buen equipo, pero como eran buenos amigos, Sam había sabido cómo hacerle caer en la trampa. Es tu venganza porque el invierno pasado te gané aquella carrera en la nieve, ¿verdad? ¿Cómo iba a hacer algo tan mezquino? Preguntó Sam riendo. Eres capaz de cualquier cosa.
Bueno, tal vez, pero tú aceptaste el reto de vivir en un pueblo durante 6 meses. Cierto, mientras firmaba el contrato de 6 meses de alquiler con su casera. Kelly Flynn había pensado que no podía estar tan mal, pero en esos momentos, 2 meses después, había cambiado de opinión. Puedes dedicarte a documentarte, añadió Sam. El libro en el que estás trabajando está ambientado en un pueblo. Te vendrá bien saber cómo es la vida en uno de verdad. ¿Has oído hablar de Google? Respondió Mike riendo. ¿Y qué voy a hacer cuando ambiente el próximo libro en la Atlántida? Esa no es la cuestión. La cuestión es que a Jenny y a mí nos encantó esa casa cuando estuvimos hace un par de años. Y si bien es cierto que Banner es un pueblo muy pequeño, tienen buena pizza. Eso era cierto. Ya verás cómo dentro de un mes has cambiado de opinión, insistió Sam. Terminarás por disfrutar de las montañas. Mike no estaba tan seguro de eso, pero tenía que admitir que la casa era estupenda. Miró a su alrededor. Estaba en una habitación del segundo piso que se había convertido en su despacho. Los techos eran altos, las habitaciones grandes y las vistas preciosas. La casa tenía mucho carácter, pero él se sentía como un fantasma vagando por un lugar tan grande. En la ciudad, en cualquier ciudad, había luces, gente, ruido. Allí las noches eran más oscuras que en ningún otro lugar, incluso que en el barco. Banner, en Utah, se encontraba en la lista de lugares con el cielo más oscuro porque se encontraba situado detrás de una montaña que bloqueaba cualquier haz de luz procedente de Salt Lake City. Por las noches se veía perfectamente la Vía Láctea y una explosión de estrellas que resultaba preciosa y que hacía que cualquiera se sintiera pequeño. Mike tenía que reconocer que nunca había visto nada tan bonito. ¿Cómo va el libro?, preguntó Sam de repente. El cambio de tema de conversación sorprendió a Mike. Bien, acabo de matar al tipo de la panadería. Qué pena, comenta Sam. ¿Cómo ha sido? Horrible, responde Mike. El asesino lo ha ahogado en el aceite hirviendo de la freidora de donuts. ¡Qué horror!, dice Sam. No sé si podré volver a comerme un donut. Seguro que sí. El editor se va a morir del asco. Pero seguro que a tus seguidores les gustará, le asegura Sam. Hablando de seguidores, ¿ya ha ido alguno por ahí? Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo. Mike frunció el ceño y estudió la calle, casi esperando que apareciera alguien con una cámara de fotos. Uno de los motivos por los que Mike nunca se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar era que sus admiradores más devotos siempre conseguían averiguar dónde estaba. La mayoría eran inofensivos, pero Mike sabía que la línea que separaba a un seguidor de un fanático era muy delgada. Varios habían llegado a colarse en su habitación de hotel. Se habían sentado a su mesa a la hora de cenar y se habían comportado como si fuesen sus amigos o sus amantes. Gracias a la prensa, siempre se enteraban de dónde estaba. Así que cambiaba de hotel después de cada libro y le gustaban las ciudades grandes, en las que podía perderse entre la multitud y alojarse en hoteles de 5 estrellas que le prometían velar por su intimidad. Hasta entonces, nadie va a buscarte en un pequeño pueblo de montaña, le dijo Sam. Eso mismo pensé yo cuando estuve en aquel pequeño hotel de Suiza, le recordó él, hasta que apareció aquel tipo que quería pegarme porque decía que su novia se había enamorado de mí. Sam volvió a echarse a reír y Mike sacudió la cabeza. Pero en Banner, y alojado en una casa en vez de en un hotel, nadie te encontraría. Eso espero, pero este lugar es demasiado tranquilo. ¿Quieres que te envíe el informe del tráfico en Manhattan? Es terrible, muy gracioso. No sé cómo no te he despedido todavía, porque consigo que ambos ganemos mucho dinero. Amigo, en eso Sam tenía razón. Ya sabía yo que había un motivo. Y porque soy encantador, divertido y la única persona que aguanta tu mal humor. Mike se echó a reír. Sam le había ofrecido su amistad desde el principio, cosa a la que Mike no estaba acostumbrado.
Había crecido en casas de acogida y nunca se había quedado en ninguna el tiempo suficiente para hacer amigos. Así que agradecía la presencia de Sam en su vida. Eso es estupendo. Gracias. De nada. ¿Qué opinas de la dueña de la casa? Mike frunció el ceño y tuvo que reconocer que no había podido dejar de pensar en ella, por mucho que lo hubiese intentado. Llevaba 2 meses intentando guardar las distancias. No necesitaba una aventura. Le quedaban 4 meses allí y empezar algo con Kelly habría sido complicado. Complicado. Si tenían solo una aventura de una noche, Kelly se enfadaría y él tendría que aguantarla 4 meses más. Si lo suyo duraba más, le quitaría tiempo de escribir y empezaría a hacerse ilusiones acerca del futuro. Mike solo quería terminar el libro lo antes posible y marcharse de allí para volver a la civilización. ¿Guarda silencio?, preguntó Sam. Eso es muy revelador. De eso nada, respondió Mike. Es que no tengo nada que contar. ¿Estás enfermo? ¿Qué? Venga ya. Si yo que estoy casado me fijé en ella. Aunque si se lo cuentas a Jenny, lo negaré. Mike sacudió la cabeza y miró hacia donde estaba Kelly trabajando en el jardín. Nunca estaba quieta. Siempre tenía algo que hacer. En esos momentos, recoger las hojas que se habían caído de los árboles. Llevaba la melena pelirroja recogida en una coleta baja. Iba vestida con un jersey verde oscuro y unos pantalones vaqueros desgastados que se ceñían a su trasero y a sus largas piernas. Llevaba además unos guantes negros y unas botas viejas del mismo color. Aunque estaba de espaldas a la casa, Mike se sabía su rostro de memoria. Tenía la piel clara, salpicada de pecas en la nariz, los ojos verdes y unos labios generosos que hacían que Mike se preguntase cómo sabrían. La vio llevar las bolsas con hojas hasta la curva y saludar a un vecino. Supo que estaría sonriendo. Le dio la espalda a la ventana y se obligó a sacarla de su mente. Volvió al sillón. Sí, es guapa. Sam se echó a reír. Mucho entusiasmo. En realidad, Mike estaba muy entusiasmado con ella. Aquel era el problema. He venido a trabajar, Sam, no a buscar una mujer. Qué triste. Es verdad, pero, ¿para qué me habías llamado? Tienes que tomarte un respiro. Ya no te acuerdas de que me has llamado tú a mí, ¿cierto? Mike se pasó una mano por el pelo. Tal vez necesitase un descanso. Había pasado los 2 últimos meses sin dejar de trabajar. No era de extrañar que aquel lugar estuviese empezando a resultarle claustrofóbico a pesar de su tamaño. Buena idea, añadió. Iré a darme una vuelta. Invita a tu casera, lo animó Sam. Podría enseñarte la zona. Tampoco necesito una guía turística. Gracias. ¿Y qué necesitas? Ya te diré cuando lo sepa, respondió Mike antes de colgar. ¿Cómo está nuestro famoso escritor? Kelly sonrió a su vecina. Sally Archfield era la persona más entrometida del mundo. Rondaba los 90 años, lo mismo que su hermana, Margie, y se pasaban el día mirando por la ventana, pendientes de lo que ocurría en el barrio. Muy ocupado, respondió Kelly, mirando hacia las ventanas del segundo piso, donde había visto un rato antes. Ya no estaba allí y no verlo la decepcionó. Ya me dijo cuando llegó que iba a dedicarse a trabajar y que no quería que lo molestasen. Su último libro me provocó pesadillas. No sé cómo puede soportar estar solo mientras escribe escenas tan terroríficas. Kelly estaba de acuerdo. Solo había leído uno de los 7 libros que había escrito Mike porque le había dado tanto miedo que después se había tenido que pasar 2 semanas durmiendo con la luz encendida. Supongo que a él le gusta trabajar así. Todos somos diferentes, comentó Sally. Afortunadamente, la vida sería muy aburrida si todos fuésemos iguales. No tendríamos nada de qué hablar, y aquello sí que sería una pena para Sally. Pensó Kelly. Es muy guapo, ¿no? Preguntó la anciana. Kelly pensó que Mike Hunter era más que guapo.
La fotografía que había en la parte trasera del libro mostraba a un hombre moreno y pensativo, pero en persona era mucho más atractivo. Tenía el pelo moreno permanentemente despeinado, como si acabase de levantarse de la cama. Los ojos eran oscuros y cuando se pasaba un día o dos sin afeitarse parecía un pirata. Tenía los hombros anchos, los labios delgados y era muy alto, mucho más que Kelly, que también era alta. Era la clase de hombre que cuando entraba en una habitación todo el mundo se fijaba en él. Kelly imaginó que todas las mujeres soñaban con él, incluso Sally Artsfield, que tenía un nieto de la edad de Mike. «Es atractivo», sí, respondió por fin. Su vecina suspiró. «Kelly Flynn, ¿se puede saber qué te pasa? Hace 4 años que falleció Sean. Si yo tuviera tu edad». Kelly se puso tensa al oír que mencionaban a su difunto esposo y, automáticamente, se puso a la defensiva. Sally debió de darse cuenta, porque sonrió y, por suerte, cambió de tema. «He oído que esta tarde le vas a enseñar la casa de Pouk a una pareja que viene ni más ni menos que de California». «¿Cómo lo sabes?», le preguntó Kelly impresionada. «Tengo mis fuentes». «Bueno, tengo que irme. Todavía tengo que darme una ducha y cambiarme». «Por supuesto, querida, márchate», le dijo la anciana. «Yo también tengo cosas que hacer». Kelly la vio alejarse con sus zapatillas de deporte rosas casi brillando sobre las hojas que cubrieran el suelo. Los viejos robles que recorrían la calle formaban un arco de hojas doradas y rojas sobre la carretera. No había 2 casas iguales. Las había pequeñas y grandes, como la de Kelly. Todas habían sido construidas un siglo antes, pero estaban bien cuidadas, lo mismo que sus jardines. La gente se quedaba en Banner. Nacían allí, crecían allí y se casaban. Vivían y morían allí. Y aquello era algo que reconfortaba a Kelly. Había vivido en el pueblo desde que, a los 8 años, sus padres habían fallecido en un accidente de tráfico. Se había mudado con sus abuelos y se había convertido en el centro de su mundo. Después su abuelo había fallecido y su abuela se había mudado a Florida, dejándole a ella la enorme mansión. Y dado que vivir sola en una casa tan grande le parecía una tontería, Kelly la alquilaba y vivía en la casita que había al lado. Durante los 3 últimos años la casa no había estado vacía prácticamente nunca. Cuando no la alquilaban familias para pasar allí sus vacaciones, se utilizaba para bodas o fiestas. Y todos los años, cuando llegaba Halloween, Kelly la convertía en una mansión encantada. «Tendré que ir pensando en eso», se dijo. Era 1 de octubre y, si no empezaba pronto, cuando quisiese darse cuenta se le habría pasado el mes. Se abrió la puerta de la casa y apareció Mike. A ella le dio un vuelco el corazón. Sintió calor, se puso tensa. Hacía 4 largos años que había fallecido su marido, Sean, y. Desde entonces, no había salido con nadie. Ese debía de ser el motivo por el que su cuerpo reaccionaba así cuando veía a Mike. Iba vestido con una chaqueta de cuero negra, camiseta negra y pantalones vaqueros negros, y botas negras para completar la imagen de hombre peligroso que hacía que a Kelly se le acelerase el corazón. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó él, señalando con la cabeza la carretilla a la que Kelly se estaba aferrando. «¿Qué? Ah, no. Estupendo, Kelly. ¿Por qué no intentas decir una frase completa?» «Quiero decir que está vacía, así que no pesa. La voy a llevar al jardín trasero». «Bien», respondió Mike, bajando la escalera. «Yo voy a hacer un descanso. He pensado dar una vuelta en coche para conocer mejor la zona». «¿Después de 2 meses en Banner?», preguntó ella sonriendo. «Sí, va siendo hora». Él esbozó una sonrisa. «¿Alguna sugerencia?». Kelly dejó la carretilla, se apartó la coleta del hombro y se quedó pensativa. «Cualquier camino será bonito, pero si buscas un destino, podrías atravesar el cañón hacia la 89. Allí hay muchos puestos con frutas y verduras.
¿Podrías traerme unas calabazas? Él ladeó la cabeza y la estudió. Parecía divertido. ¿Acaso he dicho que quiero ir de compras? No, admitió Kelly. Pero podrías hacerlo. Mike suspiró. Miró hacia la carretera y después volvió a mirarla a ella. Podrías venir conmigo y escoger tú las calabazas. De acuerdo. Mike asintió. Oh, no. Espera. Tal vez. No. Él frunció el ceño. Discutir consigo misma en público la avergonzó. Era evidente, por la expresión de Mike, que éste prefería que no lo acompañase. Pero ella quería ir, aunque sabía que no debía ir. Tenía mucho que hacer y, quizás, pasar tiempo con Mike Hunter no fuese una buena idea, dado que tenía aquel efecto en ella. Pero ¿cómo iba a resistirse a la tentación de ponerlo tan incómodo como la ponía él a ella? Mejor sí, iré contigo, pero tendré que estar de vuelta en un par de horas. Esta tarde tengo que enseñar una casa. Él arqueó las cejas. Te garantizo que no me voy a pasar 2 horas comprando calabazas, respondió. Entonces, ¿vienes o no? Kelly lo miró a los ojos y supo que Mike tenía la esperanza de que le contestase que no. Así que hizo todo lo contrario. Supongo que sí.